Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Y en honra a la palabra les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer estos pasajes de la Biblia. Génesis 12, versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Muchas veces cuando nosotros hemos compartido y compartimos constantemente acerca de Abraham, tenemos que tomar en cuenta algo. En esos momentos todavía no existía una nación a la cual Dios había establecido como esa nación santa, sino que lo que hace Dios es tomar a un hombre, toma a un hombre al cual le habla. Ese hombre tenía que tener una característica, ahorita lo vamos a ver. Ese hombre tenía que tener una característica. ¿Cuál era esa característica? Tenía esa comunión, esa relación con Dios. Para esos momentos todavía no existía la Biblia, no existía el Pentateuco como nosotros lo conocemos hoy en día, ¿o sí? Todavía no existía. Sino que la conversación o el conocimiento de Dios era a través de una relación personal. Voltea con tu hermano y dile: Dios quiere tener una relación personal contigo. Pero díselo, o sea, te me quedas viendo así. Dios quiere tener una relación personal contigo, ¿sí? Entonces, esa era la característica de Abraham. ¿Por qué? No existía el Pentateuco, no existía la Biblia como la tenemos hoy en día. Él tenía una ¿qué? Relación personal con Dios. Él era un hombre de fe, un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, pero también tenía otra característica: era obediente. Voltea con tu hermano y dile: ¿eres obediente? ¿Eres obediente? En Génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham. Después, ahora sí que el nombre de Abraham, primero Dios le llama y su nombre era Abraham. ¿Qué significa Abraham? Hombre enaltecido. Acuérdense muy bien que el nombre que tenemos cada uno de nosotros tiene un significado. El nombre que tenemos tiene un significado. Y ese significado es como nosotros, como constantemente la gente nos está declarando. ¿Tú te has puesto a preguntar, te has preguntado qué es lo que significa tu nombre? ¿Sí o no? Bueno, cuando Dios le llama a Abraham, no a Abraham, ¿sí? Dios le llama, y era un hombre, o sea, su nombre, ahora sí que representaba, o lo que significaba era un hombre enaltecido, un hombre que se enaltecía, que estaba en una posición. Abraham no era cualquier hombre en la tierra de Canaán, era un hombre que tenía recursos, porque al final de cuentas también su papá, Taré, era un hombre que era adinerado, apoderado en la tierra de Canaán. Ajá, ¿ok? Pero es muy importante entender esto, que Dios ahora sí que cuando Él nos llama, nos tiene que cambiar el nombre. Hay un nombre por el cual Dios nos llama, pero nosotros no conocemos. ¿Por qué?
Porque muchas veces si nuestros papás no tuvieron la revelación, si no estaban cimentados en el Señor y no conocían del Señor, por consecuencia muchas veces no supieron cómo poder llamar a sus hijos. Porque en la Biblia es así, todos los nombres tienen un significado, tienen un porqué. Recuérdense que hay muchos nombres que significan amargura, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero Dios le llama a Abraham, que era un hombre enaltecido. Pero Dios no quiere hacer algo con un hombre enaltecido, sino quiere cumplir un propósito con un hombre al cual Dios está llamando y está dándole el propósito por el cual él tiene que salir de esa tierra, de la tierra de Canaán. Le dice a Abraham que tiene que dejar su tierra y tiene que dejar a su familia para dirigirse a un lugar desconocido. Para dirigirse a un lugar desconocido. ¿Cuántos de ustedes, si Dios les hablara en esos momentos y les pidiera que dejaran a su familia y que dejaran su tierra y se fueran a un lugar que ustedes no conocen, lo harían? ¿Seguros? ¿Seguros? Ok. ¿Por qué? Dios tiene que mostrar, hay algo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? Que nosotros aprendamos a caminar en fe. ¿Qué es la fe? Todos me van a repetir Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero ¿qué es la fe en sus propias palabras? Esperar en Dios. Pero acuérdense, la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Entonces la fe es algo, es acción. Cuando Dios te habla y quiere depositar o deposita fe en ti, lo que Dios espera, ojo, lo que Dios espera es que tú te muevas. Cuando Dios le estaba hablando a Abraham y le dio una orden, le dijo: quiero que salgas de tu tierra y quiero que te salgas de tu parentela. Él está escuchando la voz de Dios. Él puede haber dicho: tengo fe. Pudo haberle dicho a todos los demás: escuché la voz de Dios y escuché a Dios que me dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela. Pero ¿qué hubiera pasado si Abraham se hubiera quedado en ese lugar? No estaría actuando esa fe, porque la fe, como lo decían ahorita, la fe es acción. Él escuchó y lo siguiente fue obedecer. ¿Ok? Entonces Dios le está hablando. Le mostró una tierra desconocida, le mostró un lugar donde él no había estado. Esta historia marca el inicio de la fe de Abraham al confiar en la dirección divina, aunque no pudiera comprender por completo lo que Dios le estaba hablando. Entonces aquí que tenemos que entender que cuando Dios nos muestra algo y deposita fe en nosotros, no nos está hablando todas las cosas o nos está mostrando todas las cosas completamente. Lo que está depositando es una visión. ¿Qué es visión? La visión es mostrar un lugar a donde yo tengo que llegar. Por ejemplo, te lo voy a poner así. Dios de repente te muestra una visión y te muestra un lugar muy bonito, ¿sí? Una casa muy bella. Pero Dios te muestra y te dice: yo te voy a dar ese lugar. Pero te dijo en dónde estaba. Te dijo qué es lo que tenías que hacer. Te dijo: yo te voy a dar ese lugar. Pero para que tú puedas llegar a ese lugar, tú tienes que caminar, ser obediente, y conforme tú vayas caminando, yo te voy a ir mostrando los planos de esa casa y los planos de ese lugar. Por ejemplo, en cuestiones de arquitectura, ¿alguien de aquí es arquitecto? No, pues para que viniera a dar una explicación ahorita nada. ¿Alguien de aquí es ingeniero? Ingeniero civil, que son los regularmente los que están ahí. Bueno, ya Elisa ya levantó la mano, pero es ingeniero en otra área. Pero regularmente cuando ustedes trabajan, cuando ustedes han visto los edificios, ¿no?
Ahorita estábamos viendo, la pastora y yo estábamos allá por División del Norte y desde ahí se veía una torre, la torre más grande que hay aquí en la Ciudad de México. No voy a decir el nombre de la torre, ¿no? Pero desde ahí la veíamos y le decía, oye, no te pases, está enorme. Mide alrededor de 268 metros de altura, que es la torre más grande. Y aparte hay un centro comercial. Hay un centro comercial ahí. Pero la persona que diseñó eso, ¿lo tenía contemplado colocarlo en ese lugar? Esa persona que lo diseñó hace 10 años, 20 años, ¿ya tenía esa visión de saber dónde tenía que colocar esa torre? No. Sino que eso fue apareciendo en su corazón conforme al propósito. Esa persona tuvo que desarrollar, tuvo que empezar a estudiar. Ahora sí que tuvo que empezar a estudiar el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, llegar al punto de llegar a la universidad y en ese momento establecer cuál iba a ser su visión, cuál iba a ser su propósito. Y conforme al propósito empezó a trabajar, a adquirir ¿qué? El conocimiento. Cuando Dios le llama a Abraham, no le dice todas las cosas por completo, sino que Abraham va adquiriendo el conocimiento conforme va caminando en fe. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios le dijo claramente, sal de tu tierra y sal de tu familia. O sea, no quiero que traigas a nadie. ¿Y qué hace Abraham? Se le ocurre no obedecer por completo a Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando Dios nos da una visión o pone fe en nosotros nos dice, necesito que hagas esto y lo haces por completo? Muchas veces no. Y luego nos estamos quejando, Señor, ¿por qué lo que me declaraste no se ha cumplido? Y tiene que llegar Dios y decirte, lo que pasa es que en las instrucciones que te di, te dije, necesito que dejes esto, necesito que dejes aquello, y tú sigues cargando con lo que te dije que dejaras. Ahora sí que en este caso Abraham seguía trayendo a Taré, que era su papá, y a Lot, que era su sobrino. Dios no le puede mostrar todo el propósito, todo el proyecto, hasta que no muere Taré y hasta que no tiene que haber un conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y entonces en ese momento Abraham tiene que tomar una decisión, lo que había tenido que hacer desde un principio. Lo tenía que haber hecho desde un principio y no lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios nos da fe muchas veces a nosotros, deposita fe, pero ¿por qué? ¿Cómo se da esa fe? A través de la intimidad, de la comunión. Esa es la primera característica que nosotros tenemos que tener. Para poder nosotros desarrollar fe, lo primero que tiene que haber en nuestra vida es intimidad con Dios, comunión. Si no hay comunión, no puede Dios depositar fe. Ojo, cuando tú no conocías del Señor, no había fe en ti. Hay diferentes tipos de fe, una fe terrenal y una fe espiritual. ¿Sí? Porque todos tenemos fe, todos tenemos fe. Hasta la persona más incrédula tiene fe. ¿Por qué? Porque hoy en día siempre les saco ese ejemplo, ¿no? Cuando saliste tú de tu casa, tú estabas con la fe de que ibas a llegar aquí. Y tú tienes la fe de que vas a regresar a tu casa, ¿cierto o no es cierto? Eso es fe. Incluso los ateos tienen más fe que nosotros. Los ateos tienen más fe que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando les compartimos nos dicen ignorantes porque nosotros nos manejamos por fe. Porque dicen que nosotros creemos en algo que es una fábula, que creemos en Dios, que en Dios no existe, ¿no? Pero le digo, ¿tú en qué crees? ¿Cómo, de dónde determinas que nosotros venimos? Y me dicen, no, nosotros nacimos de un Big Bang. Y le digo, ¿y de dónde salió la materia, toda la materia para que todo esto fuera creado? No, pues es que surgió de la nada. Le digo, ¿tú tienes más fe que yo? Y es cuando le digo, tú eres más ignorante que yo entonces. Porque tú dices que de la nada se creó todo. Y yo te digo que del Dios Todopoderoso que siempre ha existido, se creó todo. ¿Quién tiene más fe? Ellos.
Porque ellos de la nada dicen que todo se hizo. Y nosotros creemos en un Dios que no vemos, pero sabemos que existe. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que necesitamos es a través de la comunión. Cuando alguien te compartió, si tú tenías el corazón duro en esos momentos, ¿qué era lo primero que hacías? No creo. Y lo rechazabas. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué estás aquí? Porque alguien espiritualmente oró por ti, intercedió por ti y estuvo pidiéndole al Espíritu Santo que te convenciera. Y el Espíritu Santo estuvo uno y otro día, hasta el punto de derribar esa fortaleza en tu mente y en tu corazón, y pudo depositar fe. Pero en ese momento fue a través de alguien que estuvo intercediendo por ti. Pero ahora Dios lo que quiere, ahora que tú ya estás aquí, lo que Dios quiere es que ahora nosotros tengamos esa comunión, esa intimidad con Él. Porque ahora la fe que quiere depositarnos es a través de la relación, de mi relación. Entonces lo primero, para que yo pueda tener fe, lo primero que tengo que hacer es desarrollar esa comunión, esa intimidad con Él. ¿Cómo le crees a tu novio? ¿O cómo le crees a tu esposo? ¿Le creíste nada más así porque sí? No, le creíste porque pasas tiempo con Él y porque te promete el cielo, la luna y las estrellas, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Te promete el cielo, la luna y las estrellas. ¿Y qué es lo que dices tú? Es que me va a bajar el cielo, la luna y las estrellas. Bueno, ya te bajó casi el cielo, porque con este smog ya sales ahí, ya ves las nubes. Ya ves las nubes ahí, ¿no? Te baja las estrellas, te trae unos dijecitos así, te dice, mira, aquí te las traigo. Pero tú le estás creyendo, ¿no? Un niño es un niño que tiene fe. Cuando tú le dices al niño, te voy a comprar una pelota, ¿el niño la tiene? Pero lo cree. Y estás con la esperanza de que tú le des la pelota. ¿Y qué es lo que hace el niño constantemente? Si no se lo has comprado, pasa un día, pasan 2 días, ¿qué es lo que está haciendo el niño constantemente? ¿Y mi pelota? ¿Y mi pelota? ¿Y mi pelota? ¿Y mi pelota? ¿No? Y a lo mejor tú ya no se la querías comprar, nada más se lo dijiste así, pero ya de tanto que te está, dice y dice y dice y dice y dices, ya bueno, ya para que no me molestes, ahí está tu pelota. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo, a través de la comunión, intimidad, va a colocar fe. Pero esa fe, la responsabilidad no es de Dios que crezca. Voltea con la persona que tienes a un lado, dile, Dios no es responsable de que tu fe crezca. La responsabilidad de que tu fe crezca es de ti, dile, la responsabilidad es tuya. ¿Por qué? Porque Él ya hizo su trabajo. A través de la comunión te dio la palabra. Ahora te dice Dios, siguiente punto, ya tengo intimidad con Dios. Ahora, ¿qué es lo que hago? Esa intimidad crea fe en mí. Pero como dice la palabra, la fe sin obras no sirve, es muerta. Entonces, si yo tengo intimidad y digo tener fe, mi fe se tiene que ver. ¿Y cómo se ve la fe? Por las obras. Si yo camino, si yo digo que tengo fe, mis obras tienen que hablar por mí. Eso significa que yo necesito tener comunión. Esa comunión va a implantar en mi fe, pero para que esa fe crezca y se pueda desarrollar hay un siguiente punto. ¿Cuál es? Obedecer. Abraham tuvo comunión. Dios depositó fe porque le dijo, yo te voy a hacer una nación grande. ¿Él lo estaba viviendo en ese momento? ¿Lo vio? No, no lo vio. Pero él depositó Dios en él fe. ¿Y qué fue lo que hizo? Abraham, a través de esa fe, empezó a caminar. Como te lo dije, muchas veces empezamos a obedecer, pero obedecemos a medias.
Y entre más obedezcamos a medias, el propósito se puede tardar. ¿Por qué? Porque Dios te está dando las instrucciones, pero tú, ahora sí que en tu manual que estás escribiendo, de repente empiezas a agregar cosas que Dios no te dijo que agregaras. Así como decimos, ¿no? Le avientas de tu ronco pecho. Sales inspirado y tú le dices a Dios: ay, Señor, yo sé que tú me lo mostraste de esa manera, pero ¿qué te parecería si incluyo esto, si incluyo aquello, si incluyo el otro? Y Dios te dijo: a ver, espérate tantito. Si yo lo hubiera querido incluir, te lo hubiera dicho, pero no te lo incluí en el paquete. ¿Por qué? Porque esas cosas que tú empiezas a incluir, así que es como cuando vas al supermercado, vas al supermercado, te dan una lista, te dice tu esposa o te dice, bueno, así como me manda la pastora, qué bueno que no está ahorita, no, me manda la pastora, a ver, ¿qué vamos a comprar? Esto, y yo ya tengo mi lista, y me dice, esto es lo que tienes que comprar, pero de repente paso por el lugar donde están los helados, y luego paso y comúnmente, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero no estabas en el pasillo y de repente pasas por donde están las galletas. Ay, mira, ¿qué agarras? Y todo lo que te había dicho, vamos a ponerlo así, era una lista porque fuiste con el nutriólogo y el nutriólogo te dijo: tiene que comer esto. No puede incluir helado, no puede incluir galletas, no puede incluir pan, no puede incluir esto. El nutriólogo te dijo: esto es lo que tienes que comer. Y te mandan con la lista y ahí vas. Y de repente dices: bueno, ¿qué tanto es tantito? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿No? Agarras el helado, agarras las galletas. Te dijo: tienes que comer pan integral, vamos a ponerlo así, ¿no? Y tú dices: bueno, aquí está el pan integral. Ay, pero luego sabe el re feo, ¿no? Ay, pues lo voy a mezclar con un pan blanco. Y agarras el pan blanco y estás ahí. Y empiezas a hacer una mezcolanza de cosas que no se te dijo que hicieras. ¿Y qué va a suceder con esto? El nutriólogo te había dicho: de aquí a 3 meses, esta dieta que te estoy dando te tiene que llevar a perder tanto de grasa, tanto de esto, tanto. O sea, más o menos calculamos que de aquí a 3 meses ya tuvieses que haber bajado 2 kilos de peso. Y de repente llegan los 3 meses y llegas tú y te subes a la báscula. Y pesabas, cuando fuiste con el nutriólogo, pesabas 80 kilos, vamos a ponerlo, ¿no? Dices: bueno, tuve que haber bajado aproximadamente 2 kilos, tendría que pesar 78. Y llegas a la báscula y pesas 82 kilos. Y el nutriólogo dice: ¿qué pasó? No, yo llevé la dieta al pie de la letra. La báscula no miente, ¿o sí? Entonces, ¿qué implica esto? Dios te da una orden, te dice: tienes que caminar de esta forma, y tú empiezas: no, pero ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? ¿Qué va a implicar eso? Que al lugar donde yo tengo que llegar, me voy a tardar más. Si Dios quiere hacer algo contigo, o quiere hacer algo con tu familia, con algún familiar o alguien, Dios ha determinado un tiempo, que no te lo ha marcado a ti, ojo. Porque muchas veces nosotros somos re buenos. Dios nos da una promesa, y nosotros quisiéramos que esa promesa se cumpliera. ¿Cuándo? Ahorita. Tú le dices a Dios: no, que tú me prometiste, y tú me prometiste, y tú me prometiste. Y es cuando yo le digo: no, Dios te dice: yo te lo prometí, pero no te dije cuándo. Pero lo que te dice Dios, todo va a depender de tu fe y de lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque yo ya te puse fe. Yo ya coloqué fe en ti. Tu responsabilidad es que esa fe crezca. ¿Y cómo va a crecer? Cuando yo empiezo a caminar conforme a su voluntad y empiezo a ver que lo que Él me prometió se empieza a formar. De repente te digo, Dios te dijo: te voy a dar una casa. Te voy a dar una casa. Ok, Señor, gracias. Pero, ¿qué tengo que hacer para que esa casa? Bueno, yo te voy a dar las instrucciones.
yo te voy a dar el trabajo. Yo quería la casa sin ningún esfuerzo. No. Aquí muchas veces decimos, la gracia, el regalo de Dios de la salvación es gratuito. Pero después caminar en fe implica obediencia y trabajo. Obediencia y trabajo. Aquí no, o sea, tampoco te vas a ganar, no es haciendo obras. O sea, si tú obras sin fe, de nada te sirve. Tienes que trabajar, hacer la obra conforme a la fe que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, te da los planos de la casa, te dice, aquí está la casa. Señor, ¿y los recursos? Te sientas y te esperas a que te caiga el dinero del cielo. No. Dios en ese momento te va a decir, ¿sabes qué? Para lo que yo te estoy mostrando, te voy a dar un trabajo. Pero, ¿qué tienes que hacer en el trabajo? ¿Qué pasaría si te da el trabajo y tú no eres un buen empleado? ¿Qué va a pasar? Te van a despedir y vas a decirle, Señor, ¿pero por qué me corrieron? Bueno, yo te di los planos, te di el trabajo y tú lo que tenías que hacer es ser un buen trabajador para que te pudiera dar los recursos. Ahora, vamos a ponerlo, ya no eres empleado. Sino Dios te dice, te voy a dar una casa. Bueno, Señor, ¿qué hago? Yo te voy a convertir en un empresario. Bueno, ¿qué necesito hacer? En ese momento te dice Dios, bueno, ¿qué emprendo? ¿Qué voy a emprender? A través de la comunión, Dios me va a mostrar lo que yo necesito hacer. O sea, comunión me va a dar la palabra, una palabra, y sobre esa palabra yo voy a caminar para que lo que Dios ya me mostró se empiece a construir. Se empiece a construir. Cuando le digo a los jóvenes, ¿te quieres casar? Sí. Pero ¿qué espera Dios de ti para tu matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere desarrollar en ti para que en el tiempo indicado pueda ser esa persona, esa ayuda idónea? ¿Qué es lo que Dios necesita de ti? Pues que empieces a tener intimidad con Él para que te empiece a mostrar cuál es tu propósito y de esa manera empieces a desarrollar los dones, los talentos, todo lo que Él ha puesto en ti. ¿Para qué? Para que en el tiempo indicado, en el tiempo de madurez, ¿sí?, puedas recibir esa bendición. Entre más tú te tardes en madurar, ¿qué va a suceder? La bendición se va a tardar más en llegar. Entonces, hay 5 principios, acuérdense, ya lo compartió, yo siempre lo digo, la primera vez que lo escuché fue a través de la profeta Laura, de la pastora Laura, que habló sobre los 5 niveles espirituales. ¿Y cuáles son los 5 niveles? Cuando tú naces espiritualmente, después cuando pasas a ser un niño, después cuando pasas a ser un adolescente, después cuando ya llegas a la etapa de la adultez. Pero el ser adulto no significa que seas maduro, sino que después de la adultez llega el momento en que tú ya aprendes a ser maduro y en ese momento estás capacitado para poder recibir tu herencia. Y si no, el ejemplo es el Señor Jesucristo. Él estaba siendo capacitado hasta el momento en que ya llegó al momento en el cual Dios le dijo, necesito entregarte tu herencia. Fue cuando empezó, ¿qué? Su ministerio. Cada visión que Dios te da es un ministerio. Es una responsabilidad. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile, cuando Dios te da una promesa y Dios quiere que la cumplas, esa promesa es un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Servir. O sea, en pocas palabras, en el caso de los jóvenes, si Dios te está diciendo que te vas a casar, pues te está preparando para que cuando te cases aprendas a servir. Si Dios te está dando la visión de una casa, ¿para qué te va a dar la casa?
para que hagas reventones y fiestas y llegues y todo. ¿Te lo está dando para eso? No, es para que la conviertas en un lugar donde la presencia de Dios more. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Te dio la casa, y ¿qué vas a hacer con la casa? Vas a ponerla al servicio del Señor. Todo lo que Dios te da, todo lo con lo cual Dios te bendice, es porque te lo está dando para que lo pongas a servir. Porque eso es lo que hace Dios. Dios te va a bendecir siempre. Siempre Dios te bendice, ¿cierto o no es cierto? Muchos dirían, ay, es que Dios no me bendijo hoy. ¿Por qué? Pues es que estaba buscando dinero. No, pero te bendijo con la vida. Te dio la oportunidad de volverte a levantar el día de hoy y de ponerte una idea. ¿A través de qué? De la comunión, para que puedas producir. ¿Cierto o no es cierto? O sea, Dios te agarra y no te dice, ay, vamos a hacer. Me acordé precisamente de un pastor que decía que se quedó sin trabajo. Dice, y era el trabajo con el que yo sustentaba los gastos. Dice, yo todavía en esos momentos pues, estaba yo aprendiendo del Señor, pero apenas era nuevo. Dice, de repente, pues yo no tenía trabajo, ya dije, no tengo dinero, se me está acabando el dinero, ¿qué hago? ¿Qué es lo que harías tú si te quedas sin trabajo? Primero, ponte a orar, ¿no? Pero vamos a orar, Señor. Señor, necesito de la comunión íntima contigo para que tú me des la dirección de dónde tengo que ir. Bueno, tengo comunión, ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Pues salir a buscar el trabajo. Es este pastor que salió y buscó trabajo. Él tenía una profesión, pero la necesidad en ese momento lo llevó a un puesto de hamburguesas. Estaba el puesto de hamburguesas y llegó con el Señor y le dijo, oye, ¿me puedes ayudar? Y le dijo, ok, si quieres te doy una hamburguesa. Dijo, yo no quiero hamburguesa, yo lo que quiero es trabajar. Quiero trabajar. No, pues es que ahorita no tengo trabajo, todo lo tengo ocupado. Y fue tan su insistencia que le dijo, bueno, ok, a ver, ayúdame con esto. Le dijo, ¿sabes hacer hamburguesas? Y le dijo, sí, no sabía hacer hamburguesas. Pero dijo, qué difícil es, qué difícil es hacer una hamburguesa. Nada más echar la carne y voltearla. Para los que no saben cocinar es muy complicado porque no sabes en qué momento dar la vuelta. Ya cuando de repente te das cuenta de que está quemado, porque ya todo el olor te empieza a llegar, ¿no? Pero el chiste es que él llegó y dijo, ok, me puse a trabajar. Dice, me dieron unos pesos, dije, bueno, con esto tengo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando llegó a su casa, su esposa le dijo, te hablaron de una empresa. Quieren que mañana te presentes. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se quedó quieto? No. Lo que hizo fue confiar primero en Dios. Salió, accionó, vio Dios su disposición. Le dijo, aquí está. Y ahora es un hombre de Dios muy renombrado. ¿Qué tenemos que hacer? Y ya me salí de la... Eso es apenas la introducción, ¿eh? No, no es cierto ya. Déjenme ver, porque ya se me apagó esta cosa. Esta tecnología de hoy en día. Ok. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Se me cerró todo. Bueno, acá lo tengo. Es lo bueno de tenerlo en los dispositivos. Permítame tantito. Espérenme, no se me vayan a desesperar. No se me vayan a ir, ¿eh? Nosotros, algo que tenemos que hacer es precisamente caminar en fe, creyendo que la palabra que hemos recibido es una palabra que se va a cumplir. Yo te preguntaría, y te haría estas preguntas ahorita, conforme a lo que hizo Abraham. ¿Tú lo harías como te lo dije hace rato? ¿Tú dejarías a tu familia? Ojo, ¿eh? Porque todos piensan decir, no, pues es que el Señor me dijo, deja a tu familia y abandonas a tu esposa y a tus hijos. No, o sea, de repente dices, es que me fui, ¿por qué? Pues porque el Señor me dijo que dejara a mi familia. No. Tu familia, ojo, para todos los que se quieren casar, tu familia es el esposo y la esposa y su descendencia, sus hijos. Sus familiares, que ya entran en otro rango, pues ya son sus papás, sus tíos, sus hermanos. Su familia, por eso aquí lo aclaro, ¿qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y sal de tu parentela. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues jalar con su esposa.
con Sara, Sarai en esos momentos, todavía no se llamaba Sara, Sarai. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues dejar, o sea, salir con tu familia. Cuando a lo mejor uno es soltero y te dice Dios, te da una misión, tú dices, bueno, si tengo que comer, bueno, y si no tengo que comer, pues también es bueno, estoy yo solo. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes a tu esposa y qué pasa cuando ya tienes a tus hijos? Ya dices, caray, pues tu fe tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque tú dices, a ver, ya no nada más soy yo solo, ahora ya tengo una esposa, en el caso mío, ya tengo hijos. Entonces, ¿es más difícil el paso de fe? Sí, pero entre más difícil, Dios ve tu obediencia y tu recompensa puede ser más grande. Aquí la diferencia es que Dios le mostró, le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y de haré de ti una gran nación. Y volteé a ver a Sara. ¿Cuántos años tenía cuando lo sacó? Uy, y lo leímos. Tenía 75 años, era un jovenazo. Era todo un chaval en esos momentos. Tenía 75 años cuando Dios le habla. Voltea con tu hermano y dile, ¿te preocupas por la edad? Porque luego yo escucho hermanos que me dicen, es que ya estoy grande. ¿Y eso qué? Les pongo de ejemplo a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló. Y no nada más eso, sino que le dice Dios, voy a hacer de ti una gran nación. Y voltea a ver a su esposa, 75 años. ¿Cuántos años llevaban de casados? ¿Cuántos le echan? 30, 40 años. Y no habían podido tener hijos. Y Dios viene a decirle, haré de ti una gran nación. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Un hombre que tenía todo. Era rico, tenía un papá adinerado, tenía su esposa, tenía una costumbre, porque en aquellos tiempos, por eso, ahí cuando les dicen, ¿y por qué Abraham se metió con la...? Pues porque en aquellos tiempos se acostumbraba a eso. Tenemos que leer toda la cultura de aquellos tiempos. ¿Cuál era la costumbre? Bueno, ya no puede tener tu esposa, ya no puede tener hijos. ¿Qué es lo que hacían? Pues acuéstate con mi criada. Y cuando tenga, pues va a estar al lado y el hijo de ella va a ser mi hijo. Esa era la costumbre. Nosotros lo vemos como algo malo, pero era algo común para ellos en ese momento. Por eso, o sea, ahora sí que no sé qué pasó por el corazón de Sara en esos momentos de decirle, no puedo tener hijos, acuéstate con mi criada. Ten un hijo con ella. ¿Qué había en el corazón de Sara? Pero Dios tiene que también confrontar a Sara para mostrarle y darle fe. Porque hablamos todos de Abraham, pero no tomamos en cuenta a Sara. Sara dice que cuando Dios le da la promesa, ¿qué fue lo primero que hizo? Está escuchando, está atrás, ahí es, así que está parando la oreja Sara, ¿no? Está hablando Dios con Abraham. ¿Y qué es lo que hace Sara? Está. Y cuando le dice, voy a hacer de ti una gran nación, te voy a dar hijos. Caray, ¿qué es lo que hace Sara en ese momento? Se empieza a reír. ¿Por qué se rió? Porque dijo, yo ya soy grande, ¿cómo voy a...? O sea, ¿y qué es lo que le dice Dios? ¿Por qué se está riendo? ¿Por qué se está riendo? ¿Y cómo le dice, cómo le ponen a su hijo? Por eso le dije, ¿qué es lo que significan los nombres? ¿Cómo le ponen? ¿Y qué significa? Risa. Pues porque se rió. Ojo, cuando Dios te diga algo, mejor obedécele. ¿Qué tal si en esos momentos pones cara de amargura? Dios te dice, te voy a dar un hijo y pones cara de amargura. Y te dice Dios, ahora para que se te quite a tu hijo le vas a poner amargura. Caray. Por eso tenemos que ser bien conscientes de lo que es, cómo le estamos respondiendo a Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Ok, entonces ya de aquí en adelante todos los que todavía no son papás, pónganse a preguntarle al Señor desde esos momentos, ¿cómo le voy a llamar a mis hijos? Y óralo por fe, porque todavía no los tienes, ¿o sí? No los tienes, pero los vas a tener. ¿Ok? Dice Abraham lo haría. ¿Dónde comienza la fe de Abraham? ¿Dónde comienza la fe de Abraham? Ya se los dije hace rato. 3 pasos: intimidad, fe
y obediencia. La fe de Abraham empieza en el momento en que obedece. Si no hubiera obedecido, ¿habría fe? Si Dios te da fe y no lo haces, ¿hay fe? No. ¿Va a suceder lo que Dios quiere que tú hagas? No. ¿Por qué? Porque no estás caminando en fe. Ajá. Entonces la fe va implícita junto con la obediencia. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, siempre, bueno, yo saco mucho ese ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo, pero también saco el ejemplo de Saúl, ¿no? ¿Por qué Saúl? ¿Por qué Dios tiene que destituir a Saúl del reinado? Porque no tuvo fe. Y la fe, el no tener fe lo llevó a desobedecer. Cuando tú no tienes fe, vas a desobedecer a Dios fácilmente. Porque Dios necesita colocar fe en ti para que empieces a trabajar, para que empieces a caminar en obediencia. Si tú no tienes fe, desobedeces fácilmente al Señor. Dios, ahora sí que Samuel le dijo claramente, ¿quién es Samuel? Samuel es el representante de Dios en la tierra. Y le dice, no hagas nada. ¿Qué le dijo? No hagas nada hasta que yo regrese. ¿Y qué hizo Samuel? Que diga Saúl. Hizo todo lo contrario. Dijo, empezó a ver todas las condiciones contrarias. ¿Qué es lo que va a implicar cuando Dios te muestra algo? El enemigo va a tratar de ponerte todas las complicaciones. ¿Para qué? Para que tú desobedezcas, para que tú no creas en fe. ¿Qué fue lo que hizo en esos momentos el enemigo? Estaban los filisteos y estaba con ellos ¿quién? Un gigante llamado Goliat. Cuando Dios te da, o sea, tú en la intimidad, estás en intimidad, Dios te da una palabra de fe y empiezas a caminar en obediencia, las cosas no van a ser fáciles, ¿eh? Porque el enemigo siempre va a tratar de ponerte a un Goliat. ¿Y qué es lo que hacía Goliat? ¿Les hizo daño? No. Goliat lo único que hacía era hablar. Y a través de su apariencia y a través de lo que decía, ¿qué sucedía con el pueblo, con el ejército de Israel? Empezaron a tener miedo y empezaron a desertar. Se empezaron a ir. Ahorita me acordé porque estaba viendo el otro día, apenas hace poquito vi la de Corazón Valiente. Perdónenme. La estaba viendo en la tele y me acordé porque precisamente sucede eso. De repente están en ahora sí que yo creo que lo tomaron de la Biblia, pero bueno, pues viene el ejército inglés y ellos están ahí, son los escoceses. Los escoceses no tienen preparación para la batalla, los ingleses sí, los doblan al 3x1. Cuando los ven dicen los escoceses, no, yo no me voy a morir aquí. ¿Y qué empiezan a ir? Se empiezan a ir, hasta que llegó un hombre. ¿Qué hizo ese hombre? Empezó a infundirles aliento, les empezó a influir fe. Les empezó a decir, sí podemos derrotarlos. Pero ¿qué pasaba en esos momentos? Goliat les estaba hablando y les estaba hablando a su miedo. ¿Qué es lo que sucedía? A su gigante. Ellos tenían miedo y su gigante en esos momentos estaban venciendo y se estaban retirando, se estaban yendo. Por ese miedo se contagia a Saúl. En lugar de tener fe, que tenía incredulidad, decía, no vamos a poder. Dudaba. ¿Y qué es lo que hace? No llega Samuel, te empieza a desesperar porque la promesa no se cumple. ¿Y qué es lo que hace? Desobedecer. No, a ver, tráigame todo para el sacrificio. Y exactamente termina de sacrificar y llega Samuel. Y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Sucede con Abraham. No se cumple. Están pasando los años. ¿Cuántos años pasaron para que naciera? Decían que era cachichien, que era casi llegaba a los chen, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué es lo que hace? Se empiezan a desesperar porque la promesa no se cumple. ¿Y qué es lo que hace en esos momentos? Sara, acuéstate con mi criada. Con Saúl, a Saúl lo destituyó Dios del reinado y le dijo, tu descendencia no va a permanecer más. ¿Cierto o no es cierto? Y en la decisión de Abraham, el hombre de fe, que dudó en esos momentos, todos podemos llegar a hacerlo, pero ¿qué sucede con eso? Que hay una consecuencia. Se acuesta con Agar, concibe a Agar. Y cuando Sara concibe a Isaac, y estaba el niño ahí, ¿qué era lo que hacía Ismael, que era el hijo
mayor. Se burlaba, la hacía la vida de cuadritos y tiene que decirle, sácala. Pero desgraciadamente hasta el día de hoy, por esa mala decisión, hay un conflicto. Hay un conflicto entre los medios hermanos desde aquellos tiempos. Ahí fue un conflicto. Dios no quitó a Abraham, le dijo, tú eres el hombre de fe, sobre ti constituiré una gran nación. Pero con Saúl sí hubo una consecuencia. Tú no serás rey y tu descendencia hasta aquí quedará. Pero bueno, sucede que queda alguien más adelante, ¿sí? Acuérdense del hijo que estaba, pues, ¿cómo quiero la palabra? Pues tenía una condición en una de sus piernas porque por salir huyendo la nana lo dejó caer y hizo que... Pero Dios le llama, ahora sí que a través del rey David, ¿qué es lo que hace? Llamarlo, llamar al descendiente. Dice, ¿hay algún hijo que quedó de Saúl? Porque yo quiero hacer algo con él. Y le llama a Mefiboset y lo trae. Pero desgraciadamente Mefiboset pues tampoco no estaba conforme al propósito de Dios, no estaba conectado con Dios, ¿no? En esa parte. Pero bueno, entonces Dios tiene que trabajar con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos fe y esa fe produzca obediencia. Intimidad, fe y obediencia. Si tú no tienes estas tres cosas, no va a suceder o no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios. Yo tengo que buscarlo. Y dice la palabra que tenemos que buscarlo y que aquel que lo encuentra es galardonador. O sea, recibe una bendición. Siempre he dicho, bueno, desde que conozco esto muchas veces antes decíamos, ¿por qué el hermano Dios lo bendice tanto y a mí Dios no me bendice? No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasó. Yo decía, ¿por qué? Si yo también soy hijo de Dios. Y un pequeño detalle que me mostró Dios, me dijo el Señor, ¿por qué Él me busca y tú no? ¿Verdad? Él me busca, no es que yo lo quiera bendecir, es que Él me busca. Y aquel que me busca me encuentra. Y si me encuentra yo lo bendigo. Y tú no me buscas. Si no me buscas, ¿cómo quieres que te bendiga? Ok. Obviamente no lo busco por interés. Yo no busco a Dios por interés. Lo busco por quién es Él. Yo lo busco por quién es Él, no por lo que me va a dar. Yo le decía, bueno, desde que una vez me preguntó el Señor, bueno, si yo me presentara delante de ti y me pidieras algo, ¿qué me pedirías? Y eso depende, tu contestación depende de lo que hay en tu corazón. Yo le contesté de una manera y hasta el día de hoy Dios lo ha cumplido. Dios depositó fe. Dios depositó fe en mí. Y hasta el día de hoy Él lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, lo cumple. Por eso fíjate muy bien qué es lo que te promete Dios, ¿eh? Porque luego le estás pidiendo cosas que tú dices, híjole, de repente estás así, no, es que quiero un marido y te da el marido y luego ya no lo aguantas. Dice el Señor, ¿o qué estamos jugando? Tú me estabas pidiendo un marido, pero llegas y dices, pero yo quería que fuera perfecto. Pequeño detalle, no me lo incluiste en tu lista, que tu marido tenía que ser perfecto. Pero déjame decirte una cosa, te dice Dios, para que sea perfecto, por eso te puse al lado de Él. O sea, ¿los matrimonios son perfectos? No, pero para eso Dios nos une, para perfeccionarnos. ¿Ok? ¿Sí o cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Y bueno, quiero terminar con esto, ya para acabar. Nosotros debemos de caminar con una expectativa. ¿Qué es expectativa? ¿Qué es estar expectante? Ya nos vamos a poner a buscar en el diccionario, ¿eh? Yo también tengo que estar buscando en el diccionario porque luego no me acuerdo qué es. Es caminar sabiendo o teniendo mis antenitas, ¿sí? Bien, ahora sí que bien puestas en todas partes, porque yo sé
en algún determinado momento en mi caminar Dios me va a hablar. Yo estoy con esa expectativa. Yo necesito que Dios me hable. Entonces, cuando yo empiezo a caminar en fe, yo estoy con la expectativa de que algo Dios me va a decir. Porque a lo mejor Dios me dice, es por ahí. Pero en mi caminar yo voy caminando y de repente Dios me dice, detente aquí. ¿Pero por qué? Si voy caminando para allá. No, es que yo voy a corregir algo. No es esta parte, sino tengo que mostrarte un atajo, vamos a ponerlo así. Te voy a mostrar un atajo. Ok, perfecto, pero ¿cómo lo voy a lograr yo entender? Si estoy cerrado a no escuchar la voz de Dios, tengo que estar con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Dios lo va a hacer. Cuando tú vienes a la iglesia todos los domingos, tú tienes que venir con la expectativa de que Dios te va a mostrar algo. Si no vienes con expectativa, ¿qué va a suceder? Así como entraste, así te vas a salir. Así, de sencillo. Entonces tienes que venir con esa expectativa de que Dios va a mostrarte algo, te va a hablar algo, te va a decir algo. Entonces yo espero que con lo que estamos compartiendo ahorita Dios te esté hablando. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile, ¿te está hablando Dios? ¿Te está hablando? Incluso nosotros cuando estamos preparando los temas, Dios nos habla en esos momentos, te dice, a ver, y te confronta primero a ti. A mí me confrontó, me dijo, a ver, ¿cuántas promesas te he hecho? ¿Cuántas promesas se han cumplido? ¿En cuántas me has obedecido? ¿No? Te está hablando, nos está hablando. Y bueno, con esto termino, déjenme nada más buscarlo. ¿Qué les digo? Se me apagó la... Aquí está. 3 hombres que tuvieron ciertas características. Primero, Enoc. ¿Cuántos han leído quién fue Enoc? ¿No lo han leído? ¿Cuál fue la característica de Enoc? Dice que caminó con Dios. Fíjense, qué complicado es, porque es el único hombre que dice, bueno, fuera el Señor Jesucristo, pero es el único hombre que dice que caminó junto con Dios. Tanto es así que Dios le dijo, no, manito, tú no tienes nada que hacer en la tierra. Tú estás caminando de una manera perfecta conmigo. ¿Había Biblia? No, era la 7ª generación de Adán. A él eran 7 generaciones. No había Biblia como nosotros hoy en día. Ay, es que Señor, no leí la Biblia hoy. Bueno, pero ya tienes las bases bíblicas, ponte en comunión con Dios. Bueno, ok, perfecto. Pero ¿cuál era su característica? Comunión. Él no caminaba. Caminar significa comunión. Había intimidad, o sea, caminaban juntos. Había intimidad, había esa fe. El siguiente es Abraham. Abraham, aparte de tener comunión, tenía fe. Por eso se le llama el padre de la fe, esa parte, ¿ok? Y después el último, porque Dios te habla a través de todos los personajes de la Biblia, Dios te habla. Y el último es Josué. Josué, ¿qué era lo que tenía? Él tenía comunión, porque era el único que cuando Moisés entraba al tabernáculo, ¿qué era lo que hacía Josué? Se iba a la puerta. ¿Qué implicaba esto? Comunión. Él quería tener comunión. Mientras que todo el pueblo se alejaba, Josué buscaba tener comunión. Escuchaba lo que Dios hablaba con Moisés. ¿Y qué es lo que sucede? Dios le dice, ok, tú has tenido comunión conmigo. Tú has escuchado las palabras y tienes fe. ¿Por qué? Porque cuando mandó a los espías, todos llegaron y dijeron, ay, es tierra de gigantes, no vamos a poder con ellos. 10 de los 12, ¿no? Pero 2, ¿quién eran esos 2? Josué y Caleb. Llegaron y dijeron, estos son pan comido, estos no nos duran ni para el arranque. Llegamos y les damos de patadas en las espinillas y vas a ver que se van a caer, ¿no? Llegaron con eso. Y cuando Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, Dios no le hubiera dicho eso a Moisés si no hubiera estado Josué. Dios no se lo hubiera dicho. Pero Dios veía el corazón de Josué. ¿Y qué es la característica de Josué? Él tenía miedo. No me vayan a decir que no, porque Dios le tiene que decir 3 veces, le dice que no tenga miedo.
No te atemorices. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero ¿cuál fue la característica de Josué? Que fue valiente y que fue obediente. No se dejó atemorizar. No se dejó llevar por la inseguridad que en estos momentos pudiera estar pasando por su mente y por su corazón, sino que él escuchó la voz de Dios, comunión. Dios le dio una palabra: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo esfuérzate y sé valiente, obedéceme. ¿Y qué hizo Josué? Obedecer. ¿Y qué fue lo que hizo? Conquistar la tierra prometida. Lo que le había prometido a Abraham muchas generaciones atrás, en Josué se estaba cumpliendo. Déjame decirte una cosa. Cuando yo empecé a leer precisamente este tema de Abraham, yo en esos momentos empecé a analizar, dije: Señor, tú le prometiste cosas a Abraham que él no vio. ¿O las vio? Lo hizo pasar por la tierra y le dijo: esta es la tierra que yo te voy a dar, pero todavía no es el tiempo. ¿Por qué? Acuérdense, Dios te promete algo, pero hay un tiempo para todo. Hay un tiempo. Dios necesita mover todas las cosas para poder cumplir con ese propósito. ¿Sí? Yo les decía, bueno, muchas veces he sacado mi testimonio, pero Dios me habló, me dijo al año, yo llevaba menos de un año de que el Señor me había rescatado, y a través de una prédica, expectativa. Estaba yo con la expectativa de que Dios me hablara. Y Dios me dijo, a través del ministro que estaba en esos momentos, me dijo: por cuanto tú me aceptaste, tanto tú como toda tu casa serán salvos. Yo desde ese momento tomé esa palabra. Dios puso fe. ¿Y qué fue lo que sucedió? Yo tenía que estar obrando conforme a esa fe. Dios no me dijo cuándo, pero me dijo que iban a ser salvos. Y de toda mi familia, a los 7 años la gran mayoría entregó su vida a Cristo. Pero me falta uno. Y yo tengo 28 años en el Señor. 28 años. Y me falta uno. Yo le preguntaba al Señor: oye, ¿pero por qué? Yo te dije que los iba a salvar, no te dije cuándo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Caminar en obediencia. Caminar en obediencia. Y Dios me dijo una ocasión, estábamos orando, Dios me dijo, yo le preguntaba y le decía por mi hermano, y me dijo: lo que me interesa de tu hermano es dónde va a pasar su eternidad. Él a lo mejor en estos momentos no me ha aceptado, pero si él antes de morir no me ha aceptado, yo hice una promesa contigo y él va a entregar su vida a mí. Perfecto. Yo sigo caminando en esa fe y declarándolo. ¿Por qué? Porque va a pasar, porque no se va a cumplir, no es en el tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero yo camino en fe y lo sigo declarando. Por eso es lo que te pregunto a ti: ¿cuántas cosas Dios ha puesto en tu corazón y no se han cumplido? Primera, ¿por qué no se han cumplido? Porque llegamos al supermercado y vas con tu carrito y te dio las instrucciones, te dijo: esta es la dieta, y tú empiezas a agarrar, y llegas ahí, ves la carne al pastor y dices: a ver, ven para acá, y ves ahí el ribeye, y tú dices: vente para acá, y llegas al tiempo que te dice Dios: oye, Señor, pero ¿por qué no he bajado de peso? Llevo 20 años y no he bajado de peso. Mi hijito, pues bájale a las grasas, ¿no? Y eso es lo que te dice Dios. Vas caminando y tú dices: le vas aumentando y le vas poniendo y le vas poniendo y le vas agregando de tu cosecha, y le dices: ¿qué tanto es tantito? Y de repente empiezan las chavas, cuando quieren encontrar a su príncipe azul, y dicen: bueno, ya no llega el príncipe, pues voy a besar este sapo a ver si se convierte. A ver si el sapo se convierte. No, no es el sapo. Dios no te va a dar un sapo. Dios no te va a dar un sapo, ¿o sí? No. Entonces no estés besando sapos. ¿Vale? No estés besando sapos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? 3 cosas: intimidad,
Produce fe y la fe tiene que producir obediencia. Y si yo tengo esas tres cosas en mi vida, lo que Dios te prometió se va a cumplir. Se va a cumplir. Te digo, Dios, hay cosas que muchas veces dices tú, es que ya soy grande. ¿Cómo lo voy a ver? No te preocupes. Dios le dijo a Abraham, yo haré de ti una gran nación. Y él no la vio, pero caminó en fe. Y por esa fe traspasó a sus generaciones. Y hoy lo vemos. Hay muchas cosas que a lo mejor a ti no va a ser el tiempo de que tú las veas, pero si tú caminas en fe, se van a empezar a cumplir en tus generaciones y en tus generaciones. Yo recuerdo que antes de que me casara, éramos todavía novios la pastora y yo, y fuimos donde estaba, en donde iba mi familia, mi mamá, mis hermanos a la iglesia, y nos invitaron un día se iba a haber un congreso, pedí permiso al apóstol Israel y fuimos. Me acuerdo que en ese momento yo escuché la palabra: tú estás sembrando por tus siguientes generaciones. Tú estás sembrando por tus siguientes generaciones. Yo todavía no me casaba con la pastora. Es más, ni éramos novios todavía en ese momento. La invité yo, me acuerdo que la invité a la prédica. Ya me acordé, sí es cierto, la invité a la prédica. Pero me acuerdo que dijo: tú estás sembrando por tus generaciones. Yo en ese momento recibí esa palabra y ofrendé. Punto. Y yo me acuerdo que la pastora me decía: ¿por qué? Digo: porque yo le creo a Dios. Y yo sé que a pesar de que ahorita todavía no me caso, de que no tengo hijos, yo sé que Él me lo va a dar, porque Él me lo ha prometido. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Pero ¿cuál fue la situación? Yo me casé a los 31 y mi hijo llegó hasta los 40. ¿Cuándo es? En el tiempo de Dios. Dios me dijo: yo te voy a dar un hijo, y se cumplió cuando yo cumplí 40 años. Tuve que esperarme. Yo les he dicho muchas veces que yo desde los 15 años quería tener hijos. Perdónenme, era muy promiscuo. No es cierto. No, perdóname, Señor, perdóname. No era promiscuo, no es cierto. No era promiscuo. No, perdóname, Señor. No, yo quería tener hijos. ¿Por cuál? Yo siempre se los he dicho: por la necesidad de no haber tenido un padre. Yo quería mostrar mi amor para con un hijo. Pero desde los 15 hasta los 40, ¿cuántos años son? 25 años. Y Dios me dio la promesa desde el momento, desde antes de casarme. Dios me dijo: yo te voy a dar un hijo. Cuando nos casamos, la pastora y yo, me dijo: yo te voy a dar un hijo. Y pasaron 9 años para que se cumpliera la promesa. Pero yo todos los días le decía al Señor: tú me lo prometiste y yo lo creo. Entonces, ponte de pie. Y es en esos momentos cuando te pregunto a ti: ¿cuánto tiempo hace que Dios te prometió algo y no se ha cumplido? Y hay dos cosas: o le has agregado a tu carrito del supermercado y no has llegado a bajar los 2 kilos, 3 kilos, 20 kilos que te había dicho. No lo has llegado a bajar porque ¿qué has hecho? Pues lo mismo que hizo Abraham: me traigo a mi papá y me traigo a mi sobrino. Y Dios tuvo que decirle: no es así, chavo. Tuvo que morirse Taré. Después tuvo que haber un pleito para que se separaran. Y en esos momentos, cuando él cumplió lo que le había dicho, le dijo: ahora sí, es el tiempo. Ya no te llamaré más Abraham. Ahora sí te puedo llamar Abraham. Porque ahora, de aquí en adelante, verás mi gloria. Cuando tú ves a Dios, en esos momentos tú vas a empezar a ver la gloria de Dios. Cómo se empieza a mostrar y se empieza a formar en tu vida. Y empiezas a ver cómo está desarrollándose. Sara era estéril
A lo mejor tú has pensado que lo que Dios te ha prometido no se puede cumplir porque tú piensas que no puedes. Tienes que dejar a un lado esa esterilidad y creerle a Dios. Porque en el momento en que le crees a Dios, la promesa se empieza a concebir en tu vientre. Y va a llegar un momento en que va a dar a luz. Y eso es lo que nosotros vamos a orar en esos momentos. Quiero que cierres tus ojos. Dios no te ha llamado a ser estéril. Dios no te ha llamado a ser estéril. Dios te ha llamado a que te multipliques y te fructifiques. Pero lo que tú necesitas es algo que Dios marcó desde el principio. Dios le dijo a Adán, y los bendijo Dios, y les dijo. Y hoy quiero que tú recibas esa bendición. Hoy quiero que tú recibas esa bendición, pero eso depende de tu comunión. Quiero que en esos momentos tú dispongas toda tu vida, todo tu ser, todos tus pensamientos y tu corazón a buscarlo a Él. Tienes que tener esa intimidad, esa comunión, para que lo que Dios tiene preparado para ti en estos momentos sea depositado. Empieza a levanta tus manos. Empieza en esos momentos a pedirle al Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, en esos momentos muéstrame tu voluntad, Señor. Que lo que está en los cielos, tú lo puedas depositar, Señor, en mi vida. Y empiece, Señor, a ser formado. Señor, en esos momentos, esos sueños, Señor, esos deseos que han sido conforme a tu voluntad, que son conforme a tu voluntad, Padre, te pido, Padre, Señor, que los empieces a depositar, Señor, en su mente, en su corazón. Y que le empieces a dar, Señor, cómo caminar, cómo desarrollar ese propósito, Señor, para que en el tiempo indicado dé a luz, Señor, ese propósito. Señor, tú lo has hecho desde el principio y lo declaramos en fe, Señor. Esa palabra, Señor, está siendo depositada, Señor, en el corazón de mis hermanos y empiezan esos momentos, Señor, a dar a luz. Empieza a dar a luz, Señor, en su vientre. Te voy a pedir algo que hagas en fe, aunque seas hombre o mujer. Pon tu mano en tu vientre, porque es donde empieza a concebirse ese milagro. Señor, que tu mano poderosa, Señor, en esos momentos, Señor, empiece a obrar, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Señor, hay promesas, hay cosas, Señor, que tú todavía no has hablado a tus hijos, que tú todavía no les has mostrado. Pero que hay esas promesas son el tiempo, Señor, de que tú se las muestres, de que se empiecen, Señor, a formar en sus vidas, de que se empiecen a formar, Señor, en sus corazones. Esa comunión íntima contigo, Padre, trae esa fe, y la fe necesita obediencia. Y hoy en esos momentos lo declaramos esto hecho, Padre, para gloria y honra tuya, Señor. Sueños, Señor, sin cumplir, Señor, empiezan, Señor, a mostrarse, a desarrollarse, Señor, a formarse para gloria y honra de tu nombre, Padre. Y, Señor, seremos testigos, Padre, de que vamos a empezar a venir a declarar, Señor, lo que tú has hecho y lo que tú seguirás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por la vida de esta congregación, de tu iglesia, Señor. Porque tú no has llamado a una iglesia, Señor, para ser estéril. Tú la has llamado, Señor, para que a través de la fe, a través de esa comunión, a través de tu gloria, de tu majestad, Señor, dejemos de ser estériles y empecemos a producir. Empecemos a producir al 30, al 60, al 90, al 100 por uno. Y hoy declaramos, Señor, que tú estás haciendo, Señor, eso en
la vida de cada uno de nosotros. Señor, tú ya no nos llamarás, Señor, ya no nos llamarán más estériles, Padre, sino nos llamarán fructíferos. Nos llamarán fructíferos, Padre, porque de esta congregación lo declaramos